Nos acompaña el padre Pedro Freites. Él es venezolano y fue perseguido y expulsado de su país por el chavismo. Había sido director de Radio Vaticano, había sido subsecretario de la Conferencia Episcopal para América Latina. Pedro, gracias por venir al programa. Gracias, Jaime, un placer. Bienvenido, bienvenido. Gracias de corazón y de verdad es un motivo para compartir el sufrimiento y el dolor de nuestro pueblo. Te agradecemos, Jaime, por la atención y el interés que le ponen los medios de comunicación internacionales al drama de Venezuela, ya que conocemos que allá están conculcados todos los derechos, hay una hegemonía comunicacional, los medios de comunicación social están secuestrados. Este es un régimen verdaderamente destructor y es una oportunidad también para rendir memoria a todos estos jóvenes que han perdido su vida luchando por el derecho inalienable de la libertad, de la democracia, según lo establece nuestra propia Constitución, y es un derecho intransferible la libertad. ¿Por qué te persiguió el chavismo y por qué te persiguió al punto de que hace 2 años tuviste que irte? Bueno, Chávez siempre me puso el ojo y fui considerado un enemigo político de la revolución. ¿No te quería? No me quería, me odiaba. Inclusive dio instrucciones de meterme preso en varias ocasiones. Porque tuviste conversaciones con él, ¿verdad? Sí, tuve varias conversaciones con él, con su esposa. ¿Fueron ásperas o fueron cordiales? Las primeras fueron en Roma, cuando estaba yo encargado de Radio Vaticano para América Latina y el Caribe. Fueron cordiales, pero Chávez se metía en el bolsillo porque era un encantador de serpientes, prometía, te enamoraba y casi tú te dejabas conquistar. Pero como yo me formé en la parte de ciencias políticas y comunicación, conozco el proyecto, que es un proyecto continental que se llama el Foro de Sao Paulo, donde se trata de conquistar por el poder y secuestrar a todas las instituciones. Pero muchos países cayeron en este virus, por ejemplo Ecuador, Argentina, Nicaragua siguen en esa onda. Pero todo en Venezuela hay que tener claro que este proyecto fue implantado tanto por Fidel Castro como por Lula Silva. Sí, ¿y por qué Chávez te odiaba? Digamos, tú además eras confidente de la esposa de Chávez, ¿no? Bueno, tuve muchas oportunidades de conversar con María Isabel de Chávez. Cuando yo llegué a la subsecretaría de la Conferencia Episcopal Venezolana, la constituyente que promulgó Chávez y que acordaron ellos, estaba destruyendo, refundando la República. Entonces me tocaba, como en nombre de la Conferencia Episcopal Venezolana, enfrentar varios temas muy delicados, como era el tema de la educación. Chávez pretendió construir una iglesia popular al estilo China con el Parlamento Interreligioso de la República Bolivariana de Venezuela. Luego para socavar a la Iglesia Católica. Para socavarla. Y tú lo enfrentaste públicamente. Me tocaba porque era mi papel como subsecretario de la Conferencia Episcopal. ¿En público y en privado? En público, en los medios de comunicación. Yo dirigí un cuerpo de uno de los periódicos más importantes del país, que es El Nacional. Sí, cómo no, el mejor. El mejor, entonces ahí hasta hace poco tenía un cuerpo iglesia. Digamos, ¿Chávez te atacó públicamente? Públicamente. Inclusive... ¿Llegó a insultarte o a amenazarte? A insultarme, a amenazarme. ¿Qué fue lo peor que dijo de ti? Bueno, lo primero, que si él me tuviese al frente me destrozaría la cara. Esa información se la da al cardenal de Caracas, ¿no? ¡Qué delicadeza! No, él era muy tierno, también le decía ofensas, era muy respetuoso, vulgar, grosero. ¿Creía en Dios? ¿Era creyente? No, al final de su vida se volvió creyente, ¿no? Bueno, no, él era un manipulador. Con todo el respeto, Chávez padecía ya esto demostrado por 10 presidentes de la Escuela de Psiquiatría de Venezuela, el síndrome psicótico bipolar histriónico narcisista. Parece largo, pero eso sorprende. Era una persona bipolar, de repente te decía cosas bellas, pero al mismo tiempo te maltrataba y perdía el control. Él vivía siempre bajo efectos del litio. La personalidad, maníaco, y Maduro no está lejos de él, porque son manipuladores y destructores. El gran milagro de Chávez y Maduro con los Castro es haber arruinado a Venezuela. Sí, pero yo discrepo de ti en esto, Pedro. Maduro sí está lejos de Chávez, porque Chávez era un encantador de serpientes. Te hipnotizaba, te seducía, te embrujaba. Este otro no. Este es un criminal. Bueno, es un criminal. Asesino. Seguro, es un dictador estalinista. Ilegítimo. El país de Venezuela es el país más contradictorio en estos términos. Tenemos un presidente muerto sin acta de función y un presidente en funciones sin partida de nacimiento. Es decir... Qué buena frase. Es decir... Porque Chávez no tiene acta de defunción. Hasta el momento no se conoce. Y no estamos seguros de que su cuerpo es el que esté allí en la montaña. ¿Y tú crees que Maduro nació en Colombia? Yo sí creo. Yo también. Yo sí creo. Con perdón a los colombianos, que quiero tanto, ¿no? Oye, ojalá nos tuviera que tuviéramos alguno como Uribe. Como Uribe. Ojalá en Venezuela hubiera un Uribe. Ya lo hubiéramos sacado. Pero bueno, ya llegamos a una fase que es bien determinante. El pueblo venezolano ya resiste con valor, llegamos al camino
irreversible de una desobediencia civil activa. El pueblo está en las calles porque quiere sacarlos. Sí. Quiere sacarlos porque ya no soporta esta dictadura criminal. ¿Y eso está bien? Estamos caminando por el camino correcto. Correcto. Ahora, entonces déjame preguntarte, ¿por qué a mediados del año pasado, cuando el pueblo quería salir a las calles, cuando el pueblo exigía revocatorio, el Vaticano, tu iglesia, dijo no, mejor el diálogo, conversen, sean buenos muchachos, y la dictadura ganó tiempo? ¿Fue un error? Totalmente, un error gravísimo. Pero fue un error bendecido por la iglesia. Tienen esas funciones la buena intención o la buena fe de aquellos que solicitan el diálogo. Pero fue una ingenuidad. Por ingenuidad no, y también el régimen pues se burló de la iglesia, sí, atropelló a la iglesia, pisoteó a la iglesia, pero la iglesia está con su voz firme y valiente acompañando al pueblo. Nosotros no podemos ser indiferentes ante las estructuras de injusticia, ante una dictadura criminal, ante un Estado fallido. Celebro las palabras inequívocas tuyas, pero ¿el Papa está de acuerdo contigo? Yo no creo que esté de acuerdo conmigo porque yo tampoco. No podemos compartir. Eso es parte de la riqueza humana, de la pluralidad, de la diversidad, de construir opinión pública. No dejas de sorprenderme esta noche, te veo con gran admiración, porque yo creo que el Papa sigue apostando al diálogo. Tú no, ¿por qué no? Yo no creo ni al diálogo, porque esa vía se agotó. Se agotó, claro. Se agotó. No creo a las elecciones en estos momentos. Tenemos que sacar, derrotar, desmontar esta estructura que va contra el Estado constitucional de la República de Venezuela. Todos estos atropellos, a mí el corazón se me desgarra al ver que yo no estoy aquí impotente y por eso agradezco. Y es un momento también para invitar a la comunidad internacional, a los pueblos latinoamericanos, que Venezuela ayudó tanto a fortalecer las democracias, que vuelvan. Y tanto, cuando había dictaduras en Sudamérica, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, ¿a dónde se iban los perseguidos políticos? A tu país, a Venezuela. Entonces es el momento que también los pueblos, la comunidad latinoamericana y la comunidad europea, los países del mundo, vean en Venezuela que aquí no tenemos que ir a Siria para ver el desastre y los atropellos y las violaciones, los crímenes que se están cometiendo. Es una vergüenza que estos generales, estos criminales, salgan a meter estudiantes presos en la justicia militar ordinaria. Entonces, ¿dónde está la Constitución? Artículo 43 de los derechos civiles, de los derechos políticos de los ciudadanos. El ciudadano tiene que ser juzgado en libertad y por tribunales legalmente constituidos. Y con derecho a un abogado. Y con derecho ¿no? A un debido proceso. Allá no se respeta nada. Nada. Esta Constitución no sirve de nada para el venezolano de a pie. Pero esa Constitución ¿la escribió Chávez o no? La escribieron ellos. Bueno, ellos, es una constitución chavista del año 99. Pero vean la locura, a este señor, al toripollo de Maduro, que ya no encontramos cómo definirle un calificativo, porque no merece, es vergonzoso para mí venezolano saber que ese señor y que es presidente de Venezuela. Sí. Primero es ilegítimo. Sí, sí. Es ilegítimo y por eso tenemos que desconocerlo. Sí. Artículo 350 de nuestra Constitución. Toda autoridad que menoscabe los derechos humanos y ponga en peligro los derechos democráticos, el pueblo venezolano, el ciudadano, está en la obligación de desconocer todo ese tipo de autoridad. Artículo 350. Artículo 350. ¿Usted sabe la Constitución mejor que la Biblia? Sí, estos son mis dos instrumentos. La Constitución y la Biblia. Te voy a... Eres un sacerdote sorprendentemente brillante y además franco y sin temor de discrepar de la postura ortodoxa del Vaticano. Te voy a preguntar después de la pausa, ¿por qué estás acá y no allá? Porque hacen falta muchos Pedro Freites en tu país. ¿Por qué tuviste que irte? Regresamos con Pedro Freites, que se queda con nosotros hasta el final del programa. No se lo pierdan, ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. El padre Pedro Freites, que fue perseguido por el chavismo, que tuvo que irse de Venezuela porque lo expulsó el chavismo, ha venido esta noche acá al programa. Es un sacerdote católico atípico porque no esquiva los problemas políticos de su tiempo. ¿Por qué tuviste que irte, en pocas palabras? ¿Te amenazaron? Me amenazaron, no, y me hicieron un hostigamiento, el SEBIN del estado donde yo soy, en Monagas. Yo me tenía una persecución, orden de Diosdado y de Maduro, meterme preso, inclusive yo estoy en la lista de Leopoldo López. Ellos necesitaban un eclesiástico preso. ¿Te iban a meter preso? Sí, ¿no? Esa era una intención de meterme preso, pues ya tienen generales presos, empresarios presos, políticos presos, ahí tenemos a Leopoldo preso. ¿Tuviste que esconderte, Pedro? Bueno, negociamos con el SEBIN porque no tengo ningún delito cometido en el país y el director logró decirme, bueno, la única es que te vayas del país, pero aquí no puedes volver. Entonces, ¿y no has vuelto desde entonces? No puedo, tengo prohibición de entrada al país. Entiendo que a tu reemplazante lo mataron.
Pero ya eso fue en la fase anterior, en el año 2001, teníamos serios problemas. Yo fui nombrado rector del Pontificio Colegio Venezolano en Roma, donde van los sacerdotes a realizar estudios de especialización y doctorado. Entonces se presentó la emergencia y me nombraron para allá, pero ya el gobierno, yo era incómodo al ser el vocero de la conferencia episcopal. El padre Jorge Piñango, que Dios lo tenga en su gloria, lo secuestraron, lo confundieron, creía que era yo o que podría ser el cardenal Baltasar Porras. A lo mejor estaban buscándote a ti. Sí, entonces lo secuestraron, apareció, y después Isaías Rodríguez, el flamante fiscal, dijo que era un problema, pero lo torturaron y hasta el sol de hoy no han dado el acta de defunción. ¿Tú quieres volver a Venezuela? Es el sueño, el anhelo, porque doy gracias al señor arzobispo de Tomás Wensky de Miami, que generosamente me acogió, me invitó, y estoy prestando los servicios pastorales, sacerdotales en la parroquia San Andrew en Coral Springs. Y es un servicio que uno hace, pero el país lo lleva a uno donde va. Claro, claro, tu corazón está con Venezuela, claro. Por eso yo quiero decirles a los venezolanos, a los latinoamericanos, que tengamos fe, que tenemos que mirar el futuro con esperanza. Maduro se le acabó su tiempo, no lo podemos permitir que esta agonía se prolongue. Tenemos que salir. Este año les aseguro que saldremos del cómo, Dios proveerá, y la fuerza de ese pueblo, gritando libertad, exigiendo comida, exigiendo democracia, exigiendo participación, no puede seguir siendo humillado. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Ellos tendrán que... La justicia tarda, pero llega. Entonces, esa es nuestra esperanza. Queridos jóvenes, ánimo, queridos estudiantes, les amamos. Somos Venezuela, estamos desde lejos porque no nos permiten entrar, pero de dejarnos entrar estaríamos luchando con nuestro pueblo para rescatar el Estado democrático y restablecer orden. Y eso sería fácil, tenemos condiciones de lograrlo. O sea, ¿tú crees que Maduro no llega a fin de año? No, tengo fe, yo tengo fe. Yo es también. Más, presionaremos porque tenemos que derrotarlos porque ellos están al margen de la Constitución. ¿Y crees que la oposición está ganando esta batalla desigual? Ya esta no es la oposición, ya esto no es una batalla de los partidos políticos, de los líderes, esto es una conciencia política colectiva de un pueblo que se rebela contra todo tipo de opresión y estas estructuras de injusticia, y tenemos que dominarlos. Somos la mayoría y la mayoría somos los buenos, los que creemos en la justicia, en la libertad, no en estos corruptos, estos ladrones. Ahora, tú has dicho, Pedro, que se justifica constitucionalmente desconocer a este gobierno porque viola los valores democráticos y menoscaba los derechos humanos. Está clarísimo, artículo 350. 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Esta es la Constitución chavista. Que es exactamente el escenario actual de Venezuela. Un gobierno que menoscaba los derechos humanos y que viola la democracia. Digamos, esto es obligación de todo ciudadano venezolano. Ahora, entre desconocer, que es desobedecer, ¿no es cierto? Si yo no obedezco tu autoridad, no la acato. Muy bien. Entre desconocer y rebelarte, salir a la calle, protestar, enfrentar a las fuerzas represivas y eventualmente emplear la violencia, te pregunto, ¿se justifica que los muchachos, para defenderse, en defensa propia, usen formas de violencia? Nosotros apostamos, no podemos aprobar la violencia venga del criminal, pero el régimen criminal es el que incita a la violencia. Vemos cómo atacan a estos muchachos, cómo los asesinan, cómo los asesinan vilmente de manera... Es decir, para ellos la vida humana es algo superfluo. A ellos lo que les importa es la concentración del poder por el mayor tiempo posible. Pero su tiempo se les va a acabar, porque el pueblo venezolano, yo creo en ese bravo pueblo de Venezuela, confío en nuestros estudiantes, confío en las mujeres. Nuestras mujeres son las heroínas que están librando esta batalla. ¿Qué sientes por Maduro? Lástima y vergüenza. Lástima y vergüenza no puedo tener. Sentimientos de compasión, y que se me arrodille aquí a confesar se lo podré absolver. ¿No lo absolverías? No. ¿Chávez se confesó contigo alguna vez? Yo creo que Chávez ni se confesó con él, porque él era su propio Dios. Él era un idólatra. ¿Y qué sientes por Cabello? Porque tú lo conoces a Cabello desde los años 80, porque tú predicabas en su estado natal, ¿verdad? Yo soy de Maturín, nací en Maturín, y la primera parroquia que me tocó en Maturín cubría hasta el pueblo del Furrial, que yo no sé si Riojao se acuerda que él es del Furrial, pueblo petrolero, un pueblo muy sencillo, muy humilde. Pero lo que se dice, no sé si se acuerda del Furrial, lo que sí estoy seguro es que está full de real. Entonces, hizo honor al nombre del pueblo. Se ha llenado de plata. Mucho, es uno de los hombres más ricos de eso. Pero ¿cómo es posible que un pueblo que está pasando hambre,
Tenemos millones de venezolanos que se acuestan sin dormir. Las cifras escalofriantes. Más de 25.000 asesinatos al año. Sí. Entonces, que la hija de Chávez tenga 4.700 millones de dólares, que el Fondo Monetario Internacional, ante la solicitud que pretendía hacer el gobierno de pedir crédito o préstamo, venezolano no se le puede prestar. Tienen en cuenta venezolanos 350.000 millones de dólares. Plata robada, plata robada. Plata robada y del narcotráfico. Eso te iba a preguntar, ¿tú crees que Cabello, Tarek, el Pollo Carvajal y tantos otros, ¿no? Algunos generalotes, en efecto, han operado cosas de narcotráfico, han traficado con drogas? Mire, Tarek al-Examen es puesto por Irán, eso son negociaciones. Sí. Negociaciones en Venezuela no manda Maduro, es Raúl Castro. Manda Cuba. Manda Cuba. Sí. Entonces, la gran vergüenza que sentimos y debemos sentir los venezolanos y debemos rebelarnos contra esto es que tanto Chávez, aunque la Biblia dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Preocúpate de los que están vivos. Que los muertos, ya Chávez es historia pasada. Pero que hayan hecho de Venezuela una colonia de Cuba. Una colonia de Cuba, esto es una vergüenza, esto es imperdonable. De tal manera que Tarek al-Examen, los narcotraficantes, estos militares, que es una vergüenza, pero eso creemos que hay una reserva moral en nuestras Fuerzas Armadas. ¿Tú crees que existe, que habrán coroneles, tenientes, capitanes que dirán, hasta aquí hemos llegado con estos generales corruptos, hay que hacer algún tipo de sublevación, de insurgencia? Jaime, como en toda institución, así como en la iglesia hay espíritus buenos, hay espíritus malos, yo creo que en la Fuerza Armada tiene que haber una reserva moral y sobre ellos, sobre los miembros del alto mando militar o sobre los coroneles o las fuerzas medias, capitanes, tenientes, tendrán que asumir el reto de recuperar la República. Los chavistas te dirían, padre Freites, usted está promoviendo un golpe de Estado, usted es golpista. No soy golpista, soy constitucionalista, soy republicano, creo en la libertad, creo en la democracia. Golpistas son ellos. Ellos intentaron el golpe de Estado con Chávez en el 92, siguen dando golpes sistemáticos a nuestra Constitución y tenemos que rebelarnos, tenemos el derecho a la rebelión, no podemos quedarnos indiferentes, no podemos quedarnos humillados, oprimidos. Esto es responsabilidad de todos los ciudadanos venezolanos, por lo tanto es una oportunidad maravillosa e histórica. Estamos liberando la batalla más dura desde la Primera República de 1810. ¿Cuál es la salida? Es decir, hace 3 años Leopoldo López planteó la salida, ¿no? Ahora me parece que Capriles ha entendido que Leopoldo tenía razón, que no hay manera de derrotar democráticamente a la dictadura porque ella no cree en la democracia. Por eso no ha convocado un revocatorio y por eso es probable que estén maliciando toda clase de artimañas para no convocar unas elecciones presidenciales. Saben que las perderían. ¿Cuál es la salida para ti? Mira, una de las salidas, primero es hacer que renuncie. Que renuncie Maduro. Que renuncie Maduro y su equipo de los discípulos del diablo que lo acompañan. Yo los llamo los discípulos del diablo. Tarek entre ellos, ¿no? Wow, es uno de los peligrosos desde su época de estudiante en la Universidad de los Andes. Sí. Otra salida que me viene en este momento, y tenemos gente con capacidad en Venezuela, inclusive aquí en Miami. Ahora pudiera invitar al doctor Alberto Franceschi, que es conocedor profundo de esta materia. Ah, cómo no, lo invitaremos. Entonces, resulta que una salida viable. Primero, recuperar el proceso de identificación en Venezuela. Todo el proceso de cedulación y pasaporte lo maneja Cuba. Los cubanos, y todo eso está viciado. Viciado, cargado. Claro, votan los muertos, votan 3 veces los muertos. Segundo, constituir un Consejo Nacional Electoral independiente, libre, transparente, creíble, que recuperemos la confianza y que podamos participar como ciudadanos con una conciencia colectiva de libertad a elegir, no miembros de partidos, de la cultura política, tiene que ser de ciudadanos honorables, reconocidos en el país, que se presenten. Necesitamos 500.000 firmas o 15 millones de votantes, son elegibles, son 150 parlamentarios, y luego ahí se empieza primero a recuperar lo que está aquí y no destruirla, porque esta la están pisoteando todas las veces. Fíjate qué paradoja, ¿no? Porque Maduro, que se supone que es heredero de Chávez, destruye el legado de Chávez, da un golpe contra la Constitución de Chávez. Y tú lo que quieres es rescatar esa Constitución. Rescatarla y darle evidencia, imponer el imperio de la ley. Exacto. El imperio de la ley. Te ruego que te quedes con nosotros hasta el final del programa. Hacía mucho tiempo que no tenía una conversación tan estimulante con un sacerdote. Ojalá hubiera más curas como tú, Pedro Freites. Regresamos con él en 2 minutos. Esta noche el padre católico Pedro Freites, que fue perseguido y expulsado de Venezuela por el chavismo. Pedro, en Venezuela, ¿quién es el jefe de la Iglesia Católica?
este momento existe la presidencia de la Conferencia Episcopal, la preside el arzobispo de Cumaná, que fue mi obispo, Monseñor Diego Padrón Sánchez, un gran pastor. También está el cardenal Urosa, está Monseñor Mario Moronta y está José Luis Azuaje, obispo de Barinas. Pero quizá el cardenal Urosa es el más importante. No, en este momento la función de la conducción de la Conferencia Episcopal recae sobre el presidente de la Conferencia Episcopal. Monseñor Sánchez. Diego Padrón Sánchez, arzobispo de Cumaná. Monseñor Padrón Sánchez. Y Monseñor Padrón Sánchez o el cardenal Urosa, ¿hablan tan claro como hablas tú? Bueno, cada quien tiene su estilo propio, ¿no? Entonces, yo quisiera que tú fueras el jefe de la Iglesia Católica Venezolana. Bueno, nosotros estamos para servir en las posiciones que la Iglesia nos ponga y con el mayor cariño y generosidad. ¿Está haciendo la Iglesia allá todo lo que puede hacer para, digamos, defender la causa de la justicia, de la libertad? La Iglesia en Venezuela, yo estuve como subsecretario y director del Departamento de Comunicaciones, está haciendo un papel protagónico y ha hablado bien claro y contundente. Por eso Chávez nos decía que teníamos el diablo en la sotana, ¿no? Sí, y que nos veríamos en la quinta paila del infierno. Yo no sé en cuál estará él ahorita, ¿no? Entonces, la Iglesia, por ejemplo, ha dicho que la peor situación o lo más grave es que este régimen ha pretendido implantar un modelo político, económico y social de corte marxista, comunista, contrario a nuestra Constitución. Y eso lo ha dicho la Iglesia este año. Este año y lo ha dicho el año pasado también. O sea que está claramente en contra de la dictadura. Totalmente. Nosotros creemos y defendemos los valores democráticos, los valores de la justicia, la libertad y la paz. Ahora, Monseñor Padrón Sánchez, cardenal Urosa, ¿están de acuerdo contigo en que no más al diálogo y sí a las protestas en la calle? Yo pienso que ahorita las condiciones, ellos mismos lo han vivido el miércoles santo, que es una de las ceremonias más importantes en la Basílica de Santa Teresa en Caracas. Los mismos chavistas trataron de golpear, maltratar al cardenal Urosa. Lo vi. Entonces ellos ya no tienen límites y ellos lo que tratan es de eliminar física, moral, a cualquiera que sea un obstáculo para su proyecto hegemónico, totalitario, destructor. Entonces, la Iglesia todos los eneros, y acaba de sacar un documento reconociendo el derecho que tienen los ciudadanos a la desobediencia civil activa. Claro. No nos podemos quedar callados frente a los continuos atropellos y asesinatos de este régimen. En nombre de la Iglesia de tu país, tú estás temporalmente afuera, pero eres una figura prominente de la Iglesia Católica Venezolana. ¿Qué le dices tú al pueblo creyente de Venezuela? ¿Qué deben hacer? ¿Cuál es el deber, la urgencia, la tarea moral y inaplazable? Primero, mantenernos firmes en la oración y en la defensa de la vida humana y de los derechos humanos. Y la fe es una búsqueda constante de la justicia. ¿Está bien rezar para que se muera Maduro? Oye, sería un milagro maravilloso. Ya, o sea que sí se puede rezar. Más vale que muera uno a que mueran tantos de ciudadanos inocentes lo que mismo digo reclamando la libertad. Lo mismo digo yo. Al final se va a morir igualmente, igualito, ¿no? Pero no hay que dejarlo que haga tanto daño. Exacto, exacto. Mira, la fe, yo soy un convencido de esto, la fe es una búsqueda constante de la justicia. La Iglesia no puede cruzar sus brazos ni las piernas, tiene que hacer frente a las situaciones que humillan a ese pueblo de Dios que son los ciudadanos. La Iglesia no es un ente abstracto, no es una institución cerrada en la sacristía, que es lo que ellos pretenden, que los curas se queden dando un discurso religioso, predicando la Biblia y que se desconecten. Por eso llamó Marx en su momento que la religión era como el opio del pueblo. La Iglesia tiene que ser luz que ilumina a los pueblos que están en situaciones de tragedia, de hambruna, de situaciones miserables. Claro, tiene que estar con el pueblo y con los valores, con los derechos humanos, por decirlo simplemente, con los derechos humanos, ¿no es esto? Yo quiero aprovechar esta oportunidad porque hay mucha gente que nos ven y dice, bueno, es que los sacerdotes no deben meterse en los problemas políticos. Cierto. La Iglesia no puede ser indiferente y todo lo que afecta a la persona humana, que no tiene alimentos, que no tiene seguridad, que no tiene agua, que no tiene comida, que no tiene educación, es un problema de la polis. La política viene de esa palabra griega, la polis, es decir, todos los miembros que conforman una comunidad. Y la politeia es la relación entre los miembros de eso. Nosotros no podemos estar ausentes. Todas las angustias, problemas y situaciones del hombre de hoy en Venezuela nos corresponde a nosotros, los sacerdotes, asumir ese reto. Qué bien dicho, muy bien dicho. Es que el pueblo venezolano se muera de hambre. Esto es inaceptable, es moralmente inaceptable. Claro, es un problema moral, no es un problema político, es un problema moral, que no puedan comprar medicinas, que se mueran de hambre, que no puedan votar limpiamente para elegir un gobierno, que no haya una justicia independiente, que el poder electoral amañe los comicios.
son problemas morales. La iglesia tiene que erigirse allí como una luz, ¿no? Exacto, porque se están cometiendo muchos delitos y no podemos mantenernos en silencio y cultivar la cultura de la impunidad. Estos delitos tienen que ser señalados con nombres y apellidos. El pueblo se está muriendo de hambre. No hay comida, no hay alimento a nuestros niños. ¿Cómo están tirando bombas lacrimógenas hacia centros asistenciales donde hay niños? O sea que la vida humana es un objeto. Más vale quizás un vaso que la vida humana. Por eso están matando y reprimiendo. Esto es un régimen criminal. Frente a este proceso dictatorial, una dictadura vergonzosa en pleno siglo XXI, no podemos frenarnos. ¿Ya hasta cuándo? ¿Qué vamos a esperar los venezolanos? Tenemos que rebelarnos. Muy bien dicho. La iglesia debe ser parte del proceso de transición, porque yo me imagino cuando finalmente caiga Maduro, tendrá que constituirse un gobierno de transición que tenga credibilidad moral, una especie de junta de notables, la reserva moral del país. No sé si un militar, no sé si un cardenal, no sé si alguien en representación de los empresarios, de los jueces. ¿La iglesia debe participar de ese proceso? Ya eso, la iglesia siempre debe de poner los mejores hombres que tenga a su disposición al servicio de los ciudadanos, de la patria, del país, de la república. Entonces estoy convencido que en Venezuela tenemos ciudadanos muy notables, honorables, y hay que creer en ellos y hay que invitarlos, porque esto no es un problema solamente de partidos políticos. Tenemos que dejar esa miopía política y abrirnos a ese posible escenario que tú nos estás planteando. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Eres un gran venezolano, te respeto y te admiro, Pedro Freites. Ojalá hubiera más sacerdotes como tú. Un aplauso para Pedro Freites, por favor. Gracias. Vuelve pronto a Venezuela, ¿eh? Lo anhelo. Hasta pronto, Pedro Freites. Regresamos.